Pensé que finalmente mis padres me valoraban por mi esfuerzo y dedicación, pero solo querían manipularme para hacerme responsable de la vida de mi hermano y sus 5 hijos de diferentes parejas. Crecí sabiendo que en mi familia había favoritismo, aunque pasé años tratando de ignorarlo. Desde que tengo memoria, mis padres siempre se volcaron en mi hermano menor, justificando cada error suyo, rescatándolo de cada mala decisión, mientras a mí me exigían independencia. Nunca supe lo que era contar con su apoyo incondicional. Si necesitaba algo, la respuesta siempre era: eres fuerte, puedes manejarlo. Pero cuando mi hermano se metía en problemas, de alguna manera siempre encontraban la forma de ayudarlo. Aprendí a valerme por mí mismo. Trabajé desde la secundaria, ahorré cada centavo y me abrí camino hacia la universidad sin pedirles nada. Con becas, préstamos estudiantiles y empleos de medio tiempo, me gradué con un título que me permitió conseguir un trabajo estable y bien pagado. Pensé que eso haría que mis padres finalmente estuvieran orgullosos de mí, pero su entusiasmo por mi éxito era mínimo. Un simple "qué bien" era todo lo que obtenía. Mientras tanto, mi hermano vivía en un mundo completamente distinto. Se casó joven con su novia del instituto, pero el matrimonio apenas duró 2 años. Luego de su divorcio, comenzó a tomar decisiones impulsivas, cambiando de trabajos constantemente, viviendo de préstamos y con la ayuda económica de mis padres. No tardó en casarse otra vez, tuvo 2 hijos más, pero la historia se repitió: otro divorcio, más deudas, más problemas. Después de su tercer intento fallido de mantener una relación estable, ya tenía 5 hijos con diferentes parejas y ninguna fuente de ingresos fija. Mis padres, en lugar de responsabilizarlo, lo protegían. Está pasando por un mal momento, decían. Solo necesita estabilidad. Cada vez que se metía en problemas, ellos estaban ahí para pagar la renta atrasada, cubrir gastos escolares o incluso ayudar a su última pareja con sus cuentas. Mientras tanto, yo trabajaba sin descanso, construyendo mi propia vida sin esperar nada de ello. Durante años me alejé de todo ese caos. No es que no quisiera a mi hermano, pero me negaba a ser parte del ciclo de rescates y excusas que mis padres alimentaban. Lo veía como un patrón sin fin, cometía errores, mis padres intervenían, él nunca enfrentaba las consecuencias y la historia volvía a repetirse. Yo estaba ocupado con mi trabajo, mis propios planes, tratando de establecer una vida que no girara en torno al drama familiar. Pero entonces algo cambió. Mis padres comenzaron a tratarme diferente. Se mostraban más interesados en mi vida, me invitaban a cenar con más frecuencia, me enviaban mensajes para preguntarme cómo estaba. No podía evitar sentirme confundido. Después de tantos años de indiferencia, de repente parecían preocupados por mí. Al principio, quise creer que era sincero, que tal vez finalmente estaban viendo mi esfuerzo y respetando la vida que había construido sin su ayuda. Los primeros meses de esta nueva actitud fueron extraños pero bienvenidos. Me sentí por primera vez incluido en la dinámica familiar. Mis padres hablaban con admiración de mi trabajo, mencionaban lo estable que era mi vida, lo mucho que había logrado. Me preguntaban sobre mis planes a futuro, incluso sugerían que pasara más tiempo con ellos. Pensé que después de todo este tiempo, tal vez se habían dado cuenta de que no habían sido justos conmigo. Quería creer que su actitud había cambiado de verdad. Sin embargo, no tardé en descubrir la verdadera razón detrás de su repentino interés. Fue durante una cena en su casa, después de semanas de este nuevo trato, cuando soltaron la bomba. Entre charla y risas, el tema de la conversación cambió lentamente hasta enfocarse en mi hermano. Comenzaron a hablar de lo difícil que era para él criar a 5 hijos sin estabilidad económica, de cómo cada uno de sus intentos por mejorar su situación terminaba fracasando. Dijeron que ellos habían hecho todo lo posible por ayudarlo, pero que ya no podían seguir sosteniendo su vida. Al principio no entendía hacia dónde iba la conversación, pero luego lo dijeron con total claridad. Ellos esperaban que yo asumiera la responsabilidad de mi hermano y sus hijos. Querían que comprara una casa grande donde él y los niños pudieran vivir cómodamente, porque su apartamento actual era demasiado pequeño y la renta muy alta. Querían que estableciera fondos educativos para los niños, porque yo era el único con los medios para hacerlo. También sugerían que, con mi buen sueldo, podría darles una asignación mensual a mi hermano y a los niños, asegurándome de que no les faltara nada. Me quedé en shock. No estaban pidiéndome una pequeña ayuda ocasional. Estaban exigiendo que me convirtiera en el proveedor principal de la familia, en el pilar económico que sostendría la vida de mi hermano y de los hijos que él había tenido irresponsablemente. Todo su reciente afecto y su aparente reconocimiento hacia mí no eran más que una estrategia para suavizarme antes de soltar su petición. Cuando dije que no podía hacer algo así, la transformación fue instantánea. El tono cálido desapareció. Mi madre comenzó a llorar, acusándome de abandonar a la familia cuando más me necesitaban. Mi padre me miró con decepción y me llamó egoísta. De pronto, ya no era el hijo exitoso del que estaban orgullosos. Ahora era el que no tenía corazón, el que estaba dejando a su hermano y a sus sobrinos en la ruina.
La cena terminó en gritos y en una tensión que jamás había sentido en esa casa. Salí de ahí con una mezcla de rabia e incredulidad. Todo este tiempo, había estado creyendo que mis padres finalmente me veían por lo que era, cuando en realidad solo me veían como una solución a sus problemas. Salí de esa casa sintiéndome como un extraño. No podía creer lo que acababa de pasar. Toda la supuesta reconciliación, las cenas familiares, los mensajes de preocupación, todo había sido una trampa. No les importaba mi esfuerzo ni mis logros, solo les importaba lo que podía hacer por mi hermano y sus hijos. Conduje de regreso a mi casa con la mente nublada, intentando asimilar la conversación. Durante años había tratado de no resentir la diferencia con la que me trataban, pero en ese momento, todo se hizo insoportablemente claro. No era su hijo independiente y exitoso al que finalmente estaban aprendiendo a valorar. Para ellos, yo era un recurso, una cuenta bancaria con piernas. Pensé que ahí quedaría todo, pero estaba equivocado. Al día siguiente, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, fue mi madre. Hijo, sé que anoche fue difícil, pero por favor, piensa en tu hermano y en tus sobrinos. La familia siempre se ayuda. Ignoré el mensaje. No quería lidiar con eso tan pronto. Luego mi padre. No podemos entender cómo puedes ser tan frío con tu propia sangre. Hemos hecho tanto por ti y ahora nos das la espalda cuando más te necesitamos. Mi enojo aumentó con cada palabra. Tanto por mí, como si me hubieran apoyado en algo. Como si no hubiera pasado mi vida trabajando el doble para salir adelante sin pedirles nada. Pero el verdadero golpe vino unas horas después, cuando mi hermano decidió intervenir. No entiendo por qué haces esto. No te estoy pidiendo que me des $1.000.000, solo necesito algo de ayuda para salir adelante. No es mi culpa que las cosas me salieran mal, pero tú tuviste suerte en la vida. ¿En serio no puedes compartir un poco con tu familia? Esa última frase fue la que me dejó sin palabras. ¿Suerte? ¿De verdad creía que lo que tenía era cuestión de suerte? Había trabajado cada minuto de mi vida para lograr lo que tenía. No tuve el lujo de cometer errores y tener a mis padres ahí para resolverlo todo. No tuve una red de seguridad. Cada éxito que alcancé fue porque me esforcé hasta el cansancio para conseguirlo. No respondí. No tenía caso. Pero los mensajes no paraban. Cada pocas horas, uno nuevo. Mis padres insistiendo en que yo tenía la obligación de ayudar, mi hermano jugando a ser la víctima y lanzando indirectas pasivo-agresivas. Y luego, lo peor de todo, mis sobrinos comenzaron a escribirme. El primero en enviarme un mensaje fue el mayor, un adolescente de 14 años. Tío, mamá dice que ya no nos quieres porque somos una carga para ti. ¿Es cierto? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como la frustración se mezclaba con tristeza. Mi hermano los estaba usando como un escudo, manipulándolos para hacerme sentir culpable. Como si fuera un monstruo por no querer regalarle todo lo que pedía. Después de eso, llegaron más mensajes. Unos eran cortos y tristes. Tío, ¿de verdad nos vas a dejar en la calle? Papá dice que si no nos ayudas, no sabe qué va a pasar con nosotros. Otros eran directamente hirientes. Eres un egoísta. ¿Cómo puedes tener tanto dinero y no compartirlo? No pude soportarlo más. Bloqueé sus números. No porque no me importaran mis sobrinos, sino porque sabía que todo lo que decían venía directamente de mi hermano. No iba a jugar su juego. Pero eso no significó que los problemas terminaran. Cuando mi familia se dio cuenta de que no respondía, la situación escaló de manera ridícula. Empezaron a llamarme a mi trabajo. El primer día, mi madre intentó llamarme a la recepción de la oficina, diciendo que era una emergencia familiar. Afortunadamente, mi asistente supo manejarlo y no me pasó la llamada. Luego, mi padre intentó contactarme a través de un colega en LinkedIn, enviándole un mensaje sobre cómo estaba preocupado por mí y necesitaba hablar conmigo con urgencia. Fue humillante. Me estaban acosando, tratando de presionarme por todos los medios posibles. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi jefe me llamó a su oficina. Recibimos un mensaje en la línea general de la empresa. Era una mujer, creo que tu madre, diciendo que había un problema familiar y que necesitaban que te contactáramos de inmediato. Me quedé sin palabras. No solo estaban traspasando todos los límites, sino que ahora estaban metiendo mi trabajo en esto. Me disculpé con mi jefe y le expliqué la situación de manera breve. Para mi suerte, entendió perfectamente y me dijo que bloquearía cualquier otra llamada de ese tipo. Salí de la oficina sintiéndome sofocado. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Mi propia familia me estaba acosando como si fuera un maldito criminal solo por negarme a regalarles mi dinero. Pensé en ir a hablar con ellos cara a cara, ponerle un fin a todo de una vez. Pero sabía que no funcionaría. No eran personas con las que se pudiera razonar. Siempre encontrarían una forma de hacerme quedar como el malo de la historia. Así que decidí algo, iba a cortar contacto con ellos por completo. No me lo tomé a la ligera. Pasé esa noche pensando en todo lo que significaba. Tal vez significaba perder a mi familia para siempre, pero ¿acaso alguna vez tuve una familia que realmente me valorara? Al día siguiente, cambié mi número de teléfono.
Eliminé a mis padres y a mi hermano de todas mis redes sociales. Llamé al departamento de seguridad de mi edificio y les pedí que no permitieran que nadie que no estuviera en mi lista de invitados entrara. Decidí que si mi familia solo me quería en su vida como un cajero automático, entonces no me querían en absoluto. Había pasado una semana desde que corté todo contacto con mi familia. Me sentía en paz por primera vez en mucho tiempo, aunque la culpa todavía intentaba asomarse en mi mente. Pero me repetía a mí mismo una y otra vez que no era mi responsabilidad sostener la vida de mi hermano ni pagar las consecuencias de sus decisiones. Había cambiado mi número, bloqueado a todos en redes sociales y tomado medidas para evitar que pudieran aparecer en mi trabajo. Pero subestimé hasta dónde llegarían. Era un sábado por la mañana, estaba disfrutando de mi café cuando sonó el intercomunicador de mi edificio. Alguien estaba en la recepción pidiendo verme. Dice que es un asunto familiar urgente, me informó el guardia de seguridad. Inmediatamente supe quién era. Mi madre. No podía creerlo. ¿Había viajado hasta aquí solo para seguir con este juego? Me asomé por la ventana y efectivamente, ahí estaba, en la entrada, vestida de forma impecable, con cara de mártir y sosteniendo una bolsa con algo que seguramente era una excusa para hacerme abrir la puerta. Dile que no estoy disponible, respondí, aunque mi voz tembló un poco. Sabía lo que vendría. El guardia le dio el mensaje, y como si fuera un guión ensayado, mi madre empezó a llorar en la entrada del edificio, diciendo que no entendía por qué la trataba así. Algunos residentes la miraban con incomodidad, otros con curiosidad. Yo solo sentía rabia. Sabía que era una táctica, que estaba manipulando la situación para hacerme parecer el villano. Después de unos minutos, se rindió y se fue. Pero no fue el final. La siguiente persona en aparecer fue mi hermano. Un par de días después, me lo encontré esperándome en el estacionamiento de mi edificio. ¿En serio vas a hacer esto?, me dijo, cruzado de brazos. ¿A tu propia familia? Me subí a mi auto e intenté ignorarlo, pero él se plantó frente a la puerta antes de que pudiera cerrarla. Solo quiero hablar, dijo, pero su tono no era de alguien que buscara reconciliación. Sonaba resentido, molesto. Respiré hondo y decidí darle 2 minutos. Solo 2. Dime qué quieres y vete, dije, cruzándome de brazos. ¿Qué quiero? Se rió con incredulidad. Quiero entender cómo demonios puedes dormir tranquilo sabiendo que nos estás dejando en la ruina. Rodé los ojos. Sabía que esto iba a pasar. No estoy dejando a nadie en la ruina, dije con paciencia. Solo no voy a seguir financiando tus errores. Mi hermano bufó. ¿Errores? Tengo 5 hijos, no puedo simplemente dejarlos sin nada. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de tener 5 hijos sin asegurarte de poder mantenerlos, solté, sin filtro. Su rostro se tensó. Por un segundo, pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, cambió de táctica. Sabes que mamá y papá están devastados, ¿verdad? Apenas pueden dormir. Mamá no deja de llorar, dice que no entiende en qué falló contigo. Me dieron ganas de reírme por lo ridículo del comentario. ¿En qué falló conmigo? No sé, tal vez en criarme en un hogar donde nunca fui prioridad, respondí, mirándolo fijamente. O en convertirte en su único foco de atención mientras a mí me enseñaban que estaba solo. Él desvió la mirada, pero rápidamente recuperó su actitud agresiva. Solo te pedimos que ayudes, no que nos mantengas de por vida. Es lo mínimo que puedes hacer por la familia. ¿Lo mínimo?, repetí, incrédulo. ¿Tienes idea de todo lo que he logrado sin su ayuda? ¿De cuánto he trabajado para estar donde estoy? Mientras tú ibas de fracaso en fracaso, sabiendo que siempre tendrías a mamá y papá para sacarte de apuros. Eso no es justo, espetó, con la cara roja de rabia. No es mi culpa que la vida me haya tratado así. Y ahí estaba de nuevo, la misma excusa. Pobre de mí. No es mi culpa. Me harté. No es la vida. Eres tú. Tú tomaste cada decisión que te llevó a esto. Y no voy a rescatarte solo porque mamá y papá ya no pueden hacerlo. Mi hermano se quedó en silencio por unos segundos, respirando pesadamente. Luego, su expresión cambió de nuevo, pero esta vez fue más peligrosa. Así que es así, ¿eh?, dijo en voz baja. Bien. Pero que sepas algo, cuando estés viejo y solo, cuando nadie se preocupe por ti porque solo pensaste en ti mismo, no vengas a buscarme. Lo miré fijamente, sin pestañear. No te preocupes, le dije con calma. Nunca lo haré. Sin decir más, me subí a mi auto y cerré la puerta. No lo vi más después de eso. Pero la historia aún no había terminado. Un par de semanas después, cuando creía que las cosas finalmente se habían calmado, recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. Y lo que me dijo cambió todo. Cuando vi el número de mi abuelo en la pantalla de mi teléfono, dudé en contestar. Él nunca llamaba. No porque no tuviéramos una buena relación, sino porque siempre había sido un hombre de pocas palabras, alguien que se mantenía al margen del drama familiar. Respiré hondo y contesté. Hola, abuelo. Hijo, su voz sonaba firme, pero con un tono más serio de lo normal. Necesitamos hablar. Hubo un largo silencio antes de que él soltara la bomba.
Tus padres han estado diciendo cosas sobre ti en la familia, y quiero que sepas que ya nadie les cree. Me quedé en shock. No estaba sorprendido de que mis padres estuvieran esparciendo mentiras sobre mí, pero que mi abuelo me llamara para decírmelo era otra historia. ¿Qué están diciendo ahora?, pregunté, preparándome para lo peor. Mi abuelo suspiró. Que los abandonaste, que te volviste arrogante con tu dinero y que desprecias a tu propia sangre. Dicen que te negaste a ayudar a tu hermano porque siempre le tuviste envidia. Cerré los ojos y apreté los dientes. ¿Envidia? Después de todo lo que había vivido, después de ser ignorado y dejado de lado durante toda mi infancia y juventud, ahora resultaba que yo era el envidioso. También están diciendo que te aprovechaste de ellos, continuó mi abuelo, que les sacaste dinero durante años y que ahora que estás bien, los tratas como si no existieran. Ese comentario me hizo reír, pero no de felicidad, sino de incredulidad. ¿De verdad? ¿Dinero? Solté, con ironía. Ellos nunca me dieron nada, abuelo. Nunca. Ni para la universidad, ni para mis gastos, ni para nada. Lo sé, dijo él, con tono más grave. Y por eso estoy llamando. Porque resulta que mi abuelo acababa de descubrir algo que lo había dejado furioso. Escúchame bien, hijo, dijo, con la seriedad de alguien que estaba a punto de soltar algo importante. ¿Sabías que durante años tu abuela y yo les dimos dinero a tus padres para ayudarte con tus estudios? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Les enviamos dinero cada año, continuó. No era una cantidad ridícula, pero era suficiente para que no tuvieras que trabajar tanto mientras estudiabas. Pensábamos que lo usaban para ti. Mi mente empezó a conectar los puntos. Mis padres nunca me ayudaron con mis estudios, nunca me ofrecieron pagar ni un libro, ni una matrícula, ni un solo gasto. Pero ahora mi abuelo me decía que durante años habían estado recibiendo dinero con la excusa de ayudarme. Abuelo, mi voz se quebró un poco, porque la rabia empezaba a crecer en mi pecho. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Hubo un silencio incómodo. Más de $50.000. $50.000. Mientras yo trabajaba de madrugada limpiando mesas, mientras me mataba en empleos de medio tiempo para pagar cada centavo de mi educación, mis padres habían estado recibiendo dinero para mí, y lo habían gastado en otra cosa. No puedo creerlo, murmuré, sintiendo que la rabia se convertía en algo más oscuro. No puedo. Yo tampoco, admitió mi abuelo. Y tu abuela está furiosa. Apenas nos enteramos hace unos días cuando hablamos con tu madre y ella lo soltó sin pensar. Nos dijo que lo usaron en cosas más urgentes. Cosas más urgentes. Miré alrededor de mi departamento, mi propia vida construida con mi esfuerzo, y supe exactamente en qué se había ido ese dinero. ¿Lo usaron en mi hermano, verdad?, pregunté con amargura. Mi abuelo tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz estaba llena de decepción. Sí. Me hundí en el sofá, sintiendo un peso en el pecho que no había sentido en años. Toda mi vida había creído que simplemente no tenían dinero para mí, que yo había nacido en una familia donde el apoyo era solo para uno de los hijos y no para el otro. Pero ahora sabía la verdad. Ellos sí tenían el dinero, solo decidieron dárselo a mi hermano. No sé qué decir, admití, pasando una mano por mi rostro. No tienes que decir nada, respondió mi abuelo. Solo quiero que sepas que esto se terminó. ¿Qué quieres decir? Que tu abuela y yo estamos poniendo las cosas en orden. Ya hablamos con nuestro abogado. Y te aseguro que tus padres no recibirán un solo centavo más de nosotros. Eso me dejó sin palabras. Mis abuelos siempre habían sido del tipo que mantenía la paz, que evitaba meterse en conflictos familiares. Pero esto los había cruzado un límite que ni siquiera ellos podían ignorar. No lo hacemos por venganza, agregó mi abuelo, pero nos cansamos de ver cómo han abusado de la familia por años. Se acabó. Me recargué en el sofá y dejé salir un suspiro largo. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien de la familia me respaldaba. Pero entonces mi abuelo dijo algo más. Te aconsejo que estés atento. Tu madre no va a aceptar esto fácilmente. ¿A qué te refieres? A que ellos no ven lo que hicieron como algo malo. En su mente, tú eres el ingrato. Y cuando se den cuenta de que ya no les queda más apoyo financiero, van a buscar otra manera de obtenerlo. No supe qué responder. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Lo que no sabía era lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Porque 2 días después, recibí una carta certificada. Mis padres me estaban demandando. Cuando vi el sobre con mi nombre y la palabra notificación legal, supe que esto no iba a ser bueno. Mis padres me estaban demandando. Por un momento pensé que era una broma. No podían estar tan desesperados. Pero cuando abrí el sobre y leí los documentos, sentí un frío recorrerme la espalda. Me estaban demandando por el apoyo familiar no cumplido. La demanda alegaba que, como hijo, tenía la obligación moral y económica de ayudar a mis padres y a mi hermano en tiempos de necesidad. Básicamente, estaban intentando usar una versión distorsionada de la ley para forzarme a pagar por ellos. Era ridículo. Pero también era aterrador.
Sabía que en algunos estados de Estados Unidos existían leyes de filial responsibility, donde en casos extremos los hijos pueden ser obligados a ayudar económicamente a sus padres si estos son indigentes. Pero mis padres no eran indigentes, no estaban en la calle, simplemente se habían acostumbrado a vivir de la generosidad de los demás. Y ahora que les cerraron el grifo, querían obligarme a ser su nueva fuente de ingreso. Llamé a un abogado de inmediato. Quería asegurarme de que esto no tenía ninguna base legal. Me programaron una consulta y pasé la noche revisando cada línea de la demanda. Lo peor era ver lo que escribieron sobre mí. Mis padres alegaban que siempre me habían apoyado económicamente y que, ahora que estaba en una mejor posición financiera, les daba la espalda. Decían que invertir en mí había sido un sacrificio y que, ahora que tenía éxito, lo mínimo que podía hacer era devolverles lo que gastaron en mí y en la familia. Invertir en mí. El cinismo me dejó sin palabras. Ellos nunca me habían dado un centavo. Todo lo que tenía, lo había conseguido con esfuerzo. Pero en su mente, yo les debía algo solo por existir. La parte más absurda era que la demanda también mencionaba a mi hermano y a sus hijos. Decían que, como tío, tenía la responsabilidad de asegurar que mis sobrinos tuvieran una vida estable. ¿Desde cuándo era mi trabajo ser el padre de los hijos de mi hermano? Al día siguiente, me reuní con el abogado. Le entregué los papeles y esperé a que los revisara. Cuando terminó, se recargó en la silla y me miró con una mezcla de incredulidad y diversión. Déjame adivinar, dijo. ¿Tus padres nunca te dieron dinero para nada? Exacto. Y ahora que tienes éxito, ¿quieren que te hagas cargo de ellos, y de tu hermano? Asentí, todavía sin poder creer que esto estuviera pasando. El abogado dejó los papeles en la mesa y se cruzó de brazos. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Dame las malas primero. Las malas noticias son que técnicamente, la demanda no es completamente absurda. Hay algunos estados que tienen leyes que permiten este tipo de reclamos si los padres pueden probar que están en una situación desesperada. Sentí un nudo en el estómago. Pero, continuó, las buenas noticias son que tus padres no tienen ni una sola posibilidad de ganar esto. Para que una corte siquiera considere la demanda, tendrían que demostrar que tú dependiste económicamente de ellos en algún momento reciente. Y por lo que me cuentas, no solo no te ayudaron, sino que incluso usaron dinero que no era suyo para beneficiar a tu hermano. ¿Exacto? Entonces esto no va a ninguna parte, dijo con confianza. Pero sí te advierto algo, esto no es sobre dinero. Esto es sobre control. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Claro. Esto nunca había sido solo sobre dinero. Era sobre el hecho de que me había alejado. De que había roto el ciclo. De que me negaba a ser el proveedor de una familia que nunca me había dado nada. Mis padres no estaban demandándome porque realmente creyeran que podían ganar. Lo estaban haciendo para demostrar que aún podían controlarme. Para hacerme sentir atrapado. ¿Qué pasa si los ignoro? Pregunté. El abogado sonrió. Nada. Puedes responder formalmente con una moción para desestimar el caso. De todas formas, esto nunca llegará a juicio. Un juez se reirá de ellos. ¿Y si continúan presionando? Eso depende de ti, dijo. Puedes contraatacar con una denuncia por acoso y presentar pruebas de que han estado interfiriendo en tu vida personal y laboral. Si siguen molestándote después de que la demanda sea rechazada, podrías incluso conseguir una orden de restricción. Una orden de restricción contra mis propios padres. Jamás pensé que llegaría a ese punto. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir permitiendo que me manipularan. Hagámoslo, dije, sin dudarlo. Esa misma semana, presentamos la moción para desestimar la demanda. Pero lo que no esperaba era la reacción de mis padres. Porque en lugar de aceptar la derrota con algo de dignidad, decidieron hacer algo todavía peor. Fueron directamente a los medios. Pensé que lo peor que podían hacerme era demandarme. Pensé que con la ayuda de mi abogado podría manejar esto y que eventualmente mis padres aceptarían la derrota. Pero no tenía idea de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Todo comenzó cuando un amigo me envió un mensaje con un enlace a un artículo. Hijo exitoso abandona a su familia en la ruina, padres desesperados piden ayuda. Sentí un escalofrío al leer el titular. Hice clic en el enlace y lo que encontré fue una versión completamente manipulada de la historia. Según el artículo, yo era un millonario arrogante que había olvidado de dónde venía. Pintaban a mis padres como una pareja de ancianos que habían dado todo por sus hijos, solo para ser cruelmente ignorados por uno de ellos. Pero lo peor no era lo que decían sobre mí. Lo peor era que el artículo hablaba sobre mi trabajo y mi vida personal con detalles exactos. Mencionaban en qué ciudad vivía, qué tipo de trabajo tenía y hasta una versión distorsionada de mi relación con mi hermano. Según el artículo, él era un padre trabajador que había caído en tiempos difíciles y yo simplemente me negaba a ayudarlo porque siempre le tuve celos. Celos. Otra vez esa palabra. Me hervía la sangre. Toda la información que usaron venía de mis padres. Y lo peor es que no solo era un artículo aislado. Empezó a aparecer en varios sitios de noticias locales. En algunos foros de Facebook de la ciudad, la historia se estaba volviendo viral.
Había comentarios de extraños llamándome el peor hijo del mundo, un monstruo y una vergüenza. Luego vinieron los mensajes. Al principio eran comentarios en mis redes sociales, que todavía estaban privadas, pero eso no impidió que la gente me buscara en LinkedIn y en foros profesionales. ¿Cómo puedes dejar a tus padres en la calle? Eres basura, espero que pierdas todo lo que tienes. Tu familia te crió y ahora los abandonas, maldito egoísta. La gente estaba opinando sobre mi vida sin saber la verdad. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando mi empresa recibió un correo anónimo pidiendo que me despidieran. Sí, alguien había enviado un mensaje a mi jefe diciendo que yo era un hombre sin ética que abandonaba a su familia y que mi comportamiento era incompatible con los valores de la empresa. Supe inmediatamente que había sido mi madre o mi padre. Ellos sabían que no podían obligarme a darles dinero, así que estaban tratando de arruinarme. Me llamaron de recursos humanos y tuve que explicarles lo que estaba pasando. Para mi suerte, mi empresa no se dejó manipular. Ellos sabían que las noticias sensacionalistas muchas veces estaban llenas de mentiras, pero esto ya no era solo un problema familiar, esto era acoso público. Y decidí que era hora de ponerle fin de una vez por todas. Tomé acción legal. Mi abogado presentó una orden de cese y desistimiento contra mis padres y contra el medio de noticias que publicó la historia sin verificarla. También empezamos a trabajar en una denuncia por difamación. Sabía que mis padres probablemente nunca pagarían un centavo, pero no iba a dejar que se salieran con la suya sin consecuencia. Mi abuelo llamó otra vez. Hijo, dijo con voz pesada. Tu madre y tu padre han cometido el peor error de sus vidas. Mi abuelo y mi abuela, después de ver lo que hicieron, tomaron una decisión. Los desheredaron. No solo eso, expulsaron a mis padres de la casa en la que vivían. Mis abuelos eran dueños de la propiedad donde mis padres habían estado viviendo durante años sin pagar un solo centavo. Siempre asumieron que algún día se las dejarían, pero después de ver la forma en que me atacaron públicamente, decidieron que ya no merecían nada. Les dimos 30 días para irse, dijo mi abuelo con dureza. Y esta vez no vamos a cambiar de opinión. Era increíble. Mis padres habían pasado años manipulando a la familia, aprovechándose de la generosidad de mis abuelos, pero en cuanto se quedaron sin su fuente de dinero, se rebelaron por completo. Y ahora estaban pagando el precio. Mis padres entraron en pánico. Intentaron hacer que mis tíos y otros parientes intercedieran por ellos, pero nadie quería involucrarse después de lo que habían hecho. Se quedaron completamente solos. Mi madre intentó llamarme varias veces, pero la bloqueé. Ya no había nada que decir. Mi hermano también trató de negociar conmigo. Si haces que los abuelos cambien de opinión, podemos olvidar todo esto, me escribió en un mensaje. Lo ignoré. No había vuelta atrás. La última vez que supe de mis padres, estaban buscando dónde vivir con el poco dinero que les quedaba. Mi hermano todavía intentaba convencer a alguien de que lo ayudara económicamente, pero después de tanto drama, incluso sus propias exparejas lo estaban obligando a asumir su responsabilidad. Por primera vez en mi vida, sentí que ya no era su problema. Pero lo más inesperado fue lo que pasó con mis sobrinos. El mayor, el que me había enviado mensajes al principio, me escribió de nuevo. Tío, ahora entiendo lo que hiciste. Perdón por lo que te dijimos antes. Mi hermano había metido a sus hijos en el medio de todo, pero al final ellos eran solo víctimas de su irresponsabilidad. Le respondí diciéndole que no tenía nada que perdonarle. No era culpa de los niños que su padre fuera así. Incluso mi abuelo intervino y empezó a organizar un fondo de educación para ellos, asegurándose de que su padre no pudiera tocar ni un centavo. Por primera vez, tenía la sensación de que algo bueno podía salir de todo esto.